Hola mis hermanos, bienvenidos nuevamente a la página de nuestra iglesia Dios Altísimo, esperando que se encuentren bien en casita y con salud. Vamos a dar inicio en esta mañana con una lectura en Salmo 100, dice la palabra de nuestro Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Así es, nuestro Dios ha sido bueno con nosotros en esta semana, y para agradecerle vamos a hacer una oración de gratitud porque Él ha estado con nosotros en todo momento. Señor, te damos gracias porque para siempre tu misericordia con nosotros. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos guardes y que en esta mañana, Señor, tú te agrades, Padre Celestial, de todo lo que vayamos a hacer para tu honra y gloria, Señor. Bendice las alabanzas, bendice a nuestro pastor que ha de dar el mensaje, Señor, y que tú puedas, Señor, darnos inteligencia y sabiduría, Señor, para entender lo que habla, Señor, a través de él, de razonar, Señor, y de poner en práctica, Señor, todo lo aprendido. Te rogamos que te quedes con nosotros y que estés, Señor, con nosotros todos los días. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora nos toca a nosotros alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener nuestro momento de alabanza a cargo de nuestro pastor y del grupo de alabanza. Espero que se gocen y se alegren en nuestro Dios. Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Mi vida, me doy en sacrificio a ti. Ruego que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Sacrificio a ti, te ruego que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.
Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. En ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, Jesús, pues me has dado libertad.
Con ese mismo gozo, ahora vamos a tener la predicación a cargo de nuestro pastor Efraín Romero. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón para que Dios hable a través de él, para que Él siga bendiciendo y hablando a nuestras vidas. Con esa misma alegría vamos a escuchar la palabra de Dios. Pues muy buenos días, mis amados, hermanos, hermanas, oyentes, queridos suscriptores. Es un placer estar con ustedes una vez más en esta mañana de este domingo. Y bueno, pues vamos a comenzar orando al Señor. Vamos a pedir a Dios que esté con nosotros, entre en nosotros. Así que ahí donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza como respeto y cerrar los ojos para no distraernos, ¿ok? Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu perdón, pero sobre todo, Señor, por esa transformación que tú has hecho en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces, Señor, ha sido para una bendición en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo quiero invitar a que abras tu Biblia ahí en donde quiera que estés, ya sea digital o normal, y quisiera pedirte que leyeras conmigo. Ahí vamos a poner la pantalla, vamos a poner el texto que es Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Y le repito, Primera de Samuel 10, versículo 6. Muy bien, me gustaría leerlo tanto en las dos versiones, porque me encanta la parte de la versión del lenguaje actual también, pero lo vamos a leer primero en la versión Reina Valera. Primera de Samuel 10, 6 dice así: Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y luego me gustaría que leyéramos en la versión de actual la misma cita, y dice así, dice: en este momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrá a profetizar junto con ellos. A partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Entonces, yo quiero mencionarte, le hemos titulado a este mensaje Nuestra transformación en Cristo. Entonces, esta palabra precisamente que acabamos de leer en 1 Samuel 10:6 fue dada al rey Saúl cuando todavía no era él un rey. Estaba quizás este versículo es uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar de lo que Dios hace con una persona cuando la toma, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor. Entonces el Señor nos toma, ¿verdad? Y este es un versículo, creo que un ejemplo perfecto, porque habla de precisamente cuando Dios lo toma, dice que lo muda, lo transforma en otro hombre o en otra mujer, en el dado caso a usted, mi hermana. Cuando el Señor toma su vida, la transforma. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de ser transformados, ¿verdad? Entonces, quédate con nosotros en este mensaje. Bueno, buscando exactamente qué es transformación. Ahí vamos a poner los conceptos y los vamos a poner más que nada más claritos aquí en esta pantalla. ¿Qué es una transformación? Y viene precisamente metaformo, es una de las palabras que buscamos. Dice, es un proceso por el cual se logra cambiar algo en otra forma. O sea que fue alterado, que es diferente. Y hay otra palabra que también se llama alazo. Dice, alazo, que significa hacer otra cosa de lo que es. Hacer otra cosa de lo que es.
es transformar. Entonces, esos son dos conceptos que quiero que podamos ver y que a través de esa raíz griega podamos entender sobre el significado que es una transformación. Muy bien, pues hablando sobre nuestra transformación en Cristo, hermanos, y dando parte de esta introducción de este mensaje, es preguntarnos, bueno, ¿cuándo inicia esa transformación de nuestras vidas en Jesucristo? Pues básicamente es cuando comienza, en el momento en que alguien nos habla del Señor, en la iglesia o a través de un video, cuando el Señor de alguna manera toca nuestras vidas. Y se le llama conversión cuando tenemos una conversión en Cristo. Para mí, honestamente, siempre ha sido un poco incómoda esa palabra, porque prefiero esa parte como Dios transforma nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Pero bueno, comienza en el momento en que aceptamos al Señor, empezamos a conocer de Él, cuando empieza el Espíritu de Dios a obrar en nuestras vidas, cuando le hemos recibido y le hemos aceptado. Pero que todavía, obviamente, es un proceso. Yo quiero que abras tu Biblia ahí en Filipenses 1, 5 y 6. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué es comunión? Por esa relación que tenemos con Dios a través de su palabra, que es el Evangelio. Las buenas nuevas de que Jesucristo vino y murió por mí. Entonces dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Dice, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día en que Cristo vino a nuestra vida hasta ahora. Que ya sea que tengas una semana, un día, un mes, 6 meses, un año, 30 años de conocer al Señor. Pero lo que está diciendo, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, dice, estando persuadido, o sea, convencido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, obrando nuestras vidas. Entonces dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, no somos modelos terminados, hermanos. En esta transformación en Jesucristo nos llevará toda nuestra vida, porque somos precisamente como obras en proceso. Dios está trabajando en nuestros corazones cada día para parecernos más a Él. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar sobre los puntos de este mensaje. El primer punto es, preguntarnos cuántos tipos de transformaciones hay. Y número uno, en el momento de nuestra conversión. Entonces, yo quiero animarte que veas un texto en la palabra de Dios que está allí en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Y lo vamos a leer también en esas dos versiones. Yo quisiera que la leamos primero en la versión de la Reina Valera de 1960. Y dice así, 17 y 18, 2 Corintios 3, 17 y 18 dice así. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, transformados a su imagen, ¿verdad? Pero vamos a leerlo ahora en la versión, la traducción en el lenguaje actual, y dice así de la siguiente manera. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo.
Amén. Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo, o sea, no hay nada que nos cubra, ningún velo porque que nos cubra, dice, la cara. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Quien cambia, o sea, usa ven cómo cambia esa palabra, se transforma, dice, quien cambia nuestra vida, dice, gracias a la acción de su Espíritu, no es gracias a nosotros, sino es gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, dice, cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, allí en esta parte, hermano, el tiempo, si le ponemos el tiempo que menciona en estos dos versículos, es el tiempo presente continuo que indica ese proceso. Entonces, cuando tenemos la primera transformación en nuestras vidas es cuando tenemos ese encuentro con Jesucristo, que se nos quita ese velo, ¿verdad? Mucho de ese velo puede ser el por no leer la Biblia, cuando nadie nos ha hablado del Señor, cuando ignoramos, no porque seamos ignorantes en cuestión de educación, sino porque ignoramos la información de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cuando finalmente el Evangelio, las buenas nuevas, el amor de Dios, lo podemos entender y no lo dicen, no lo comparten, entonces, mi amado hermano, se nos quita ese velo que, como describe aquí en este versículo de una manera muy hermosa, ¿verdad? Dice que describe que los creyentes somos como que estamos siendo transformados, cambiados de gloria en gloria, de victoria en victoria en nuestra vida. ¿A partir de qué? De que conocemos al Señor en la misma imagen de Él. Esto es, mi hermano, en la imagen del Señor Jesucristo, en todas sus excelencias, sobre todo las excelencias morales, las que exigen que nosotros cambiemos nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, inclusive nuestra forma de vestir. ¿Por qué? Porque estamos siendo cambiados, transformados, llevados a ese cambio por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho porque menciona que hay en el Espíritu de Dios hay libertad. Y ese es el mover, el por qué tenemos esa transformación en nuestro Señor. Y otra de las cosas que podemos mencionar aquí, mi hermano, sobre este punto, el momento de nuestra conversión, como varios ejemplos, y ahí te voy a poner las citas, ahí en Hechos 22, bueno, vamos a poner esto en la otra, para que podamos tener ahí las citas más claras. Ahí en Hechos 22, del versículo 6 al 11, no lo vamos a leer, pero quiero mencionarte estas citas. Habla allí cómo fue la transformación, la conversión del apóstol Pablo, que en aquel momento era Saulo, y cambió su identidad. Siendo Saulo, ahora fue Pablo, ¿no? Que antes era un perseguidor de la iglesia y ahora se convierte a un seguidor. Así como nosotros, cuando somos lo que fuimos, nos convertimos en seguidores del Señor Jesucristo. También hay otra persona, digamos, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, está Isaías, el profeta Isaías. Allí en Isaías 6:5 dice que Isaías vio la gloria de Dios y dijo, ay de mí, pero dice que fue limpiado. Entonces, hay una transformación, hay un cambio de vida. También el apóstol Pedro, allí en Mateo 17, del 1 al 13, también no lo vamos a leer, pero te invito a que tú lo leas, y habla que Pedro no fue el mismo
luego de ver la transfiguración de Jesús, cuando habla allí en ese monte, y dice que está hablando con Moisés y Elías, y el apóstol Pedro no volvió a ser el mismo desde ese tiempo, fue cambiado, ¿verdad? Y otra persona, también en Hechos capítulo 7, del versículo 55 al 60, y lo vamos a poner de este lado, está hablando precisamente cuando Esteban fue apedreado. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. Ahí dice que ve la gloria de Dios en medio cuando lo estaban apedreando, en medio de su martirio, y dice que él murió perdonándoles, pero glorificando a Dios. Entonces, y lo quiero poner allí, una persona, hermano, que tiene un encuentro con Dios, con la gloria de Dios, jamás vuelve a ser el mismo. Y su transformación entonces comienza o comenzó. Por eso, hermano, yo quiero invitarte que si hablamos de una transformación y que el Señor convierte nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, estamos hablando de esa transformación, de la primera transformación que hay en nuestras vidas. En la historia de la iglesia, mi hermano, podemos ver que describe esto como lo que acabamos de ver en estos personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero es la primera fase de la transformación en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque apenas comenzamos, como cuando aceptamos al Señor, pero todavía no sabemos qué dice la palabra de Dios, no sabemos dónde leer, dónde buscar, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas. ¿Qué dijo el Señor ahí en Mateo 28, 19 y 20? Dijo, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo más importante, dice, y enséñeles todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces nosotros como creyentes maduros, necesitamos compartir con aquellas personas que han aceptado al Señor por primera vez en su vida. Que digan, bueno, Señor, puedo sentir tu paz, puedo sentir que tu Espíritu Santo está en mi vida, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces, esa es precisamente la primera fase de esa transformación, pero no lo es todo. Continuando con este primer punto y terminándolo también, hablando respecto al momento de la conversión, y que podemos ver, hermanos, que dentro de la historia de la iglesia han llegado muchas personas en el cristianismo, estoy hablando, han venido al Señor, a convertirse al Señor, gente que fue asesina, gente que fue violadora, gente que ha sido adicta a las drogas, gente enferma, gente con diferentes problemas, ya sea el contexto de cada quien. Y sin embargo, lo que yo puedo decirte es que cuando esas personas tuvieron un momento con la gloria de Dios, dejaron de ser las mismas, tuvieron una conversión y una transformación. Y esa transformación y esa conversión solamente depende de la voluntad de Dios, no depende de nosotros como hombres. ¿Por qué? Porque ha habido muchas personas que le hemos hablado incansablemente y muchas veces podemos ver que esa persona no acepta al Señor. Por eso es que es dependiendo de la voluntad de Dios y no del hombre. Amén. Bueno, vamos a continuar con el mensaje. El segundo punto de este mensaje es la transformación que viene como parte de un proceso de la revelación de la palabra de Dios. Lo repito, la transformación que viene como parte de un proceso de la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner arribita. Y sobre esto vamos a tener una cita bíblica ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un versículo muy conocido, pero si tú no lo has escuchado por primera vez, querido oyente, créeme, es un texto muy clave sobre lo que estamos hablando, sobre el tema que estamos hablando, que es
nuestra transformación en Cristo. Entonces, ¿cómo esa transformación que viene, precisamente viene por parte de un proceso, y ese proceso se revela a través de la palabra de Dios? Necesitamos, ahora que hemos aceptado al Señor, necesitamos aprender a leer la palabra, a escudriñar la palabra. Entonces, si aquella persona que te habló del Señor no te habló de leer, yo te estoy hablando ahora que tú tienes que aprender a empezar a abrir la palabra de Dios, porque mucha gente ha escuchado la palabra de Dios por oídas nada más. Porque mi mamá es la que va a la iglesia, mi abuelita es la que va a la iglesia, o mi papá es el pastor. Ah, muy bien, pero la salvación es personal. Y el esfuerzo es personal. ¿El esfuerzo de qué? De tomar la iniciativa. Si no tienes una Biblia, comprar una Biblia, ¿sí? Y si no, pues dile a la persona que te habló del Señor, ¿tienes una Biblia que me regales o me vendas? Con mucho gusto créeme que te la va a regalar. Ahora, cuando tú empieces a leer y a abrir la Escritura, a decir, bueno, ¿dónde busco? Bueno, yo quiero hablando de este tema específicamente, cómo el Señor nos está transformando, que viene por parte de ese proceso de que Dios se revela en su palabra. Dice ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación, ¿sí? Renovar, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, como número uno en este punto es que se utiliza aquí en Romanos 12:2, hermanos, dice, renovaos o renovación de vuestro entendimiento. Esto es que haya un ajuste en nuestra visión, ¿qué? En nuestra visión moral y espiritual y de pensamiento hacia la mente de Dios. Que empecemos a pensar como Dios quiere que pensemos, no tanto como lo que dice la moda o las costumbres o las acciones que muy dadas a ver son equivocadas, no solamente en los siglos pasados, sino también en este siglo. Hay situaciones muy equivocadas en nuestro país actualmente, hablando de lo que está pasando en la política, que no vamos a hablar respecto a esto aquí, pero es un ejemplo de que lo que no debemos conformarnos, sino tenemos que ser transformados nuestra mente en esa visión moral, espiritual y de pensamiento, teniendo la mente de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas personas se quedan a medio transformar. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, porque no se esfuerzan, porque no escudriñan. Entonces, no buscan por medio de esa renovación del entendimiento. A veces puede ser simplemente, mucha gente piensa que se sintió bien, hizo una oración, había una música muy linda, pero había una aceptación a Cristo, no, más que nada por emoción, más que por entendimiento. Pero Dios usa toda la atmósfera, ¿para qué? Para que a través de lo que Dios te haya hablado, te haya hecho ver sus buenas nuevas, ese cambio, tú hayas podido experimentar ese tiempo en su gloria, que lo pasaste con Él, y el Señor dice que transforma el corazón. Ahora que transformó el corazón, el Señor también está diciendo que debe ser transformada nuestra mente y poner nuestra mente enfocada en la mente de Dios. Y hay precisamente un canal para este próximo, vamos a ponerle nivel de transformación, que no depende de los pastores, que no depende del hermano que te habló del Evangelio, ni de la iglesia, ni de Dios, sino de ti mismo. Así es, de ti mismo, de nosotros mismos, ¿no? Ese canal que menciono precisamente depende de nosotros.
Quiero que llevarte ahí a la cita de Efesios capítulo 4, versículo 22. Y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, fíjate lo que dice, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos. Entonces, ahí es donde entra esa forma de que depende de mí mismo, en medio de lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu, nos está ayudando a despojarnos, tanto a renovarnos en nuestra mente, y ese entendimiento cuando el Señor nos transforma y nos pone su mente y podamos pensar como piensa el Señor. Entonces hay que despojarnos de ese viejo hombre que estaba, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son esos deseos engañosos? Pues todas las cosas que antes hacíamos y que estaban mal, que sabíamos que no tenían ningún propósito, ningún buen provecho, todas esas cosas que no eran para ningún bien, sin embargo nos hacían de alguna manera quedar mal con nosotros mismos y sobre todo con Dios, porque ese tipo de conducta, pues no quiero hacer un listado de cosas, yo sé que tú entiendes a qué me refiero. Cuando el Señor dice que despojaos del viejo hombre que está viciado, y simplemente decir viciado, te estoy hablando de tantas cosas, malos hábitos, cosas que están en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que mira a nuestros ojos, son cosas que vician el corazón, que vician nuestra mente, que vician nuestra manera de pensar. Entonces, ahí es lo que el Señor está diciendo. Dice, y renovaos en el ¿qué? En el espíritu de vuestra mente, ¿la ven? Ahí el Señor está renovando nuestra manera de pensar. Dice, y vestíos, así como nos despojamos, nos desvestimos de como si fuera una ropa, ¿verdad? Dice, vestíos ahora del nuevo hombre, creado según Dios, no creado según la iglesia o las costumbres, no, es creado según Dios en la justicia divina y santidad de la verdad, que viene solamente de Él. Quiero que también busques ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, y dice, otro versículo muy importante de este tema, dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Dios, dice, se va renovando hasta que el conocimiento pleno. ¡Wow! Ajá. Muy bien, creo que está muy claro. Aquí dice, renovaos, revestidos, conforme a la imagen del Señor que nos creó, que nos va renovando hasta tener un conocimiento pleno. No pequeño, sino completo en Dios. Otra cita ahí va a aparecer es 1 Corintios 2:16, dice de la siguiente forma, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Quiero mencionar esto cuando precisamente el Señor está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? Está juzgando, ¿ah? ¿Quién conoce nuestra mente? El Señor. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad de Él. Tenemos ese punto de vista. Hemos sido transformados. Hemos renovado nuestra manera de pensar moralmente, como lo dijimos, en esa visión moral, espiritual y de pensamiento. Entonces,
¿Deberíamos andar como Él anduvo? Sí, eso es parte de pensar como Él y vivir como Él. Es parte de lo que, por eso nos llamamos cristianos, porque somos pequeños Cristos, somos sus seguidores, ¿verdad? Entonces aquí esta transformación también tiene un para qué, ¿verdad? Un por qué, pero es un para qué. ¿Para qué voy a ser transformado? Y es para qué. ¿Te acuerdas de Romanos 12:2? Dice, la parte final dice, para que compruebes cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Tres cosas. Para que comprobemos cuál sea la buena, la agradable y la perfecta, ¿qué? Voluntad de Dios. Entonces necesitamos, mi hermano, sí, amado oyente, tú y yo necesitamos tener un compromiso con Dios a través de su palabra. Un compromiso con la palabra de Dios. Cuando leemos podemos entonces cumplir que la transformación que viene como parte de ese proceso que el Señor está obrando en nosotros es de la revelación de la palabra de Dios. Y el compromiso es que ¿qué? Que tú la abras y la leas. Ese es el compromiso, mi hermano. Y dentro de ese compromiso que te acabo de mencionar, yo quiero decirte, mi hermano, la palabra de Dios, tú vas a decir, bueno, ¿para qué me va a servir? Te va a servir, obviamente, para conocer al Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y vas a, no solamente el Señor te va a revelar lo que Él hizo, sino también lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere de ti. A través de, cuando nosotros hacemos ese compromiso, mi hermano, la palabra de Dios, la Biblia te voy a dar varios ejemplos. La Biblia te enseña a ser un buen esposo, una buena esposa. Te enseña la Biblia a ser un buen hijo, una buena hija, a ser una buena suegra, un buen suegro, a ser un buen yerno o nuera, ¿sí? Te enseña la palabra de Dios a cómo ser un buen estudiante en el colegio, claro que sí. Te enseña cómo ser un buen trabajador. Te enseña también la palabra de Dios a cómo manejar tus finanzas. La palabra de Dios a través de, la Biblia, mi hermano, te enseña que debes ser pues limpio, a tener higiene, a usar perfume. Son sencillos ejemplos. También te enseña a cómo manejar una empresa para aquellos empresarios oyentes que me están escuchando, ingenieros o licenciados. Así es, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Y la Biblia, mi hermano, te enseña sobre todo a todo esto, pero hay que leerla. Y te voy a poner un ejemplo que normalmente a veces le digo a las personas. Cuando empezamos a conocer al Señor, y a veces estoy en la casa de alguien, o en el templo, o en algún salón, y sobre todo, si tú estás ahí en la sala de tu casa, podemos ver este ejemplo. Puedes mirar la pared de tu lado izquierdo y la pared de tu lado derecho, ¿verdad? ¿Cuánto crees exactamente que mida? Muchas veces cuando yo estoy predicando con varias audiencia, les pregunto a cada quien, fulanito de tal, oye, ¿cuánto crees que mide exactamente la pared, la distancia de esta pared a esta otra pared? Y una persona me dice una cantidad aproximada, lo que él piensa, y así me dicen cada quien, 5 o 10 personas, podemos preguntarles, ¿y qué es la única manera de poder saber cuánto mide exactamente la distancia entre pared y pared? Es tomar una cinta métrica y entonces medir. Entonces la única manera de saber qué dice la palabra de Dios no es por oídas ni por lo que escuchas por ahí, sino es que tú vayas y la abras y la leas. Y esa es la única manera en la que el Señor va a revelarte a ti en lo particular, a nadie más. Si tú lees la Biblia como familia,
Gloria a Dios. Esa es una de las cosas esenciales. ¿Por qué? Porque entonces toda la familia puede aprender al mismo tiempo lo que el Señor está mostrando a ustedes a través de su palabra, ¿no? Entonces, esta transformación, mi hermano, aumenta acorde a nuestro compromiso con la palabra de Dios. Hay mucha gente que quiere que Dios le hable en los, no sé, 20, 30 minutos o 40 minutos de lo que un servidor o los pastores hablan, pero ellos no han leído la Biblia en toda la semana, no han abierto la Biblia en toda la semana y quieren de alguna manera que Dios les revele todo a través de los pastores. Y yo quiero decirte, hermano, sí, el Señor revela muchas cosas a través de los pastores, de un servidor y muchos hermanos amados en Cristo, consiervos que predican la palabra. Pero el compromiso, como lo mencioné, es personal. Necesitamos que esa transformación va a ir aumentándose de acuerdo, acorde a tu propio compromiso. Si tú lees poquito, la revelación de Dios va a ser poquito. Si tú lees más, la revelación de Dios va a ser más. Entre más leas, la revelación de Dios va a ser más y más grande. Y bueno, esta es la transformación, mi hermano, que nos conduce a vivir una vida precisamente buscando la santidad que Dios pide en su palabra. Ahí en Juan 17:17 hay una palabra que dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí en Hebreos 12, versículo 14, ahí va a aparecer también las citas. Dice: según la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces parte de ese compromiso, mi hermano, es leer para que Dios nos muestre su voluntad, pero también nos muestre muchas cosas que pueden ser reveladas en su palabra para nuestro beneficio, pero sobre todo para poder tener esa santidad, esa relación con Dios, en esa búsqueda. Y esa santidad, mi hermano, que nosotros ejerzamos en este día o en el compromiso que tú te hagas a partir del día en que tú empiezas a leer la palabra de Dios, está precisamente limitada al conocimiento de la palabra que usted tenga. ¿Sí? Está limitada en ese sentido a de lo que tú estás buscando. No puedes tener o no puedes cosechar algo que no siembras. No puedes recoger fruto de algo que no sembraste. Entonces sembremos la lectura de la palabra de Dios como un compromiso personal en esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Bien, vamos a continuar. Y este último punto, bueno, vamos a cambiar este fondo, así, precisamente hablando de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Me gusta este fondo porque me refleja, me recuerda lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y hablando, bueno, de este punto número 3, la transformación, vamos a preguntarnos, bueno, y te has de preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a completar nuestra transformación? ¿Vamos a realmente vamos a completar una transformación completa en el Señor? Y sí, el punto número 3 habla de la transformación completa cuando lleguemos a la presencia de Dios. Por supuesto que sí, cuando estemos con Él vamos a ser transformados, mudados espiritualmente. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Y dice la palabra de Dios, dice: he aquí os digo un misterio. Fíjate cómo el Señor menciona, dice a través de Pablo, dice: no todos dormiremos o moriremos, dice, pero todos seremos transformados. El versículo 52 dice: en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la cual se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces el Señor habla de esa transformación corporal, física.
Entonces, la primera transformación, mi hermano, nos da el beneficio de ser totalmente cambiados a otra persona. Por eso, cuando hablamos de 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habla que somos una nueva creación, una nueva criatura. Somos cambiados en otra persona. Por eso no te extrañe cuando Cristo viene a la vida de alguien que tú conoces y te empieza a hablar de Dios y tú dices, pero si era el borracho de la esquina, si era la persona chismosa, ya no chismea tanto, o sea, bueno, ya no chismea. O el X ejemplo que tú quieras, de una persona que tú conocías, que tenía un comportamiento y una acción y una forma en cómo llevaba su vida, cuando Dios viene a su vida la transforma. Entonces, la segunda transformación que vimos, mi hermano, nos da el beneficio de conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y vivir en santidad, vivir caminando, pues, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Y esta tercera transformación que estamos hablando de este tercer punto, nos da el beneficio de deshacernos de este cuerpo, ¿verdad? Mortal que nos va el Señor dar un cuerpo totalmente nuevo. Y un cuerpo celestial, incorruptible, que no tenga corrupción, incontaminable, que esté sin contaminación. ¿En qué sentido? Del pecado, de todo lo que este cuerpo mortal actualmente nos demanda. Tenemos hambre, sueño, tenemos cansancio, tenemos muchas cosas que nos demanda este cuerpo y que a veces nos crean tentaciones, ¿verdad? Y nos hace a veces caer en pecado. Pero el Señor quiere transformar este cuerpo en un cuerpo precisamente sin enfermedades, sin limitaciones, que nos permita tener pues, ese disfrute de la gloria de Dios estando en su presencia. Así que gloria al Señor por eso, porque somos transformados en el Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero pedirte, amado oyente, que si tú no has sido transformado, le pides al Señor, transfórmame, Señor, en algo que precisamente pueda tener tu mente, pueda tener tu enfoque y no el enfoque a veces tan entenebrecido como hoy en día mucha gente lo tiene. Así que nada te detenga, mi hermano oyente, amado hermano, o persona que me estás oyendo por primera vez, que nada te detenga para buscar del Señor. Hay varios videos en nuestro canal que te invito a que tú los veas, que hablamos precisamente sobre la paz con Dios, las etapas para tener paz con el Señor. Y cada uno de lo que hemos estado hablando ha sido sobre el amor de Dios en medio de la situación en las que estamos viviendo. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él pueda precisamente transformar nuestra vida en su nombre. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te rogamos en esta mañana preciosa que tú puedas transformar, que tú puedas cambiar lo que nosotros no podemos cambiar, Señor. Quita, Señor, de nosotros la ceguera espiritual. Permite, Señor, que si hemos recibido el mensaje de ti, podamos entender cuando tu palabra habla de quitarnos ese velo y finalmente poder vernos como un espejo y estar en esa victoria en ti, poder ver lo que tú hiciste, poder valorar lo que tú hiciste en el Calvario, Señor. Yo te pido por cada uno de los oyentes y hermanos en Cristo que puedan ser transformados. Transfórmanos, Señor, buscando ser mejores cada día, buscando la santidad, buscando, Señor, estar
en esa espera contigo para cuando tú regreses, podamos estar listos, podamos estar completamente seguros, Señor, que iremos contigo para ser transformados y que este cuerpo, Señor, sea transformado y para poder disfrutar de tu gloria eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana. Un abrazo en Cristo. Oyente, querido oyente, Dios te guarde. Comparte este video para que sea de bendición para otras personas. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Dios por esta meditación. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque Dios habla a través de su vida. Y vamos a dejar hasta aquí nuestra transmisión, no sin antes recordarles que nos regalen un like y que nos compartan a sus amigos para que Dios siga bendiciendo a más personas y sigan llegando a sus pies más personas. Les rogamos que si hay algún diezmo o ofrenda, van a aparecer aquí en nuestra pantalla los lugares en donde pueden depositar. Dios les bendiga, les guarde y que Dios se manifieste en sus vidas. El Señor les bendiga y hasta la próxima.